¿Alguna vez consideraste la posibilidad de medir la violencia? ¿Qué la causa? ¿Cómo saber en qué grado estás? Bueno, pues justo eso es de lo que te voy a platicar el día de hoy. Así que acompáñame hasta el final de este video. Y recuerda, suscríbete de una vez para que no te pierdas ningún video y activa la campanita. Bienvenidos a este espacio, mi nombre es Marta Ruiz y aquí yo te enseño a manejar el miedo. Bueno, ¿qué es eso del violentómetro y cómo es eso de que medir la violencia? Bueno, pues déjame contarte y ponerte en antecedente. Yo creo que esta misma idea o esta misma pregunta le surgió al Instituto Politécnico Nacional. Y entonces, en el 2009, pues se les ocurre hacer una serie de investigaciones. Desde aquel entonces ya estaban viendo que el incremento de violencia, sobre todo pues en la etapa de noviazgo, estaba subiendo. Entonces dijeron, bueno, pues ¿cómo lo medimos? ¿Cómo podemos saber cómo va avanzando para poder prevenir y para poder salvar vidas? Entonces, lo que hicieron fueron cerca de 14,000 encuestas a mujeres en una edad de 15 a 25 años. Y en ese rango se fue donde se dieron cuenta y pudieron detectar cómo es que va subiendo de nivel la violencia. Y entonces lo que crearon fue un violentómetro. Es como un termómetro, como el que tienes en casa, donde toma la temperatura y que, bueno, en estos tiempos de pandemia fue como del botiquín de primeros auxilios, tenías que estar a la mano por si subía la temperatura. ¿Y qué haces cuando te sube la temperatura? Bueno, pues vas al doctor o tomas medicina o algo para que baje la temperatura, ¿no? Bueno, pues con esa idea se crea ese violentómetro. Esta creación ha sido tan importante que te estoy hablando ahora del 2022, que no solo sigue vigente, sino que en muchos países la están usando e incluso la adaptan pues a su lenguaje, a los modismos, para entenderse. Hay por ejemplo, una versión andaluza del violentómetro. Y también diferentes instancias la han adaptado a las condiciones que requieren. Por ejemplo, hay un violentómetro laboral y un violentómetro escolar. Bueno, ¿por qué es tal el grado de violencia que estamos viviendo que ahora cómo lo frenamos, cómo lo entendemos, cómo lo manejamos? Y bueno, antes de compartirte ahora sí que la imagen del violentómetro, déjame ponerte un poquito en contexto. Esta situación de violencia no es nada nuevo. Esto lo hemos vivido desde toda la vida. Yo creo que desde que los hombres vivían en las cavernas, desde ahí surgió la violencia. No sé, hasta se me ha estado ocurriendo pensar que pues siempre ha habido mujeres rebeldes, rejegas y como quieras decirle, desobedientes. Entonces yo me imagino al hombre de la caverna llegando con su pedazo de mamut que le tocaba y esperando que la mujer ya tuviera el fuego encendido para ponerla a cocinar. Y la mujer, bueno, pues atendió los cientos de hijos que pudieran haber tenido, porque en ese momento, pues, ¿cuál natalidad, no? Pues los que surgieran, órale. Entonces, a lo mejor en ese momento la compañera, pues dijo, de la caverna, dijo, pues mi maíz, no hay fuego. Y entonces con un garrote se dio cuenta que la ponía en orden. Y entonces, bueno, entendió que las mujeres podían obedecer así. Bueno, pues a lo largo del tiempo, por múltiples factores, y te los voy a ir platicando poco a poco toda una serie de videos, esa violencia fue haciendo normal. Pues las mujeres no votábamos, ¿no? No teníamos ni voz ni voto. Las mujeres no podían trabajar, no podían ir a la escuela, siquiera pensar en ir a la universidad, bueno, era una locura. Poco a poco ha ido cambiando toda esta situación. Sin embargo, el fenómeno de la violencia, bueno, ese ha sido como imparable. Cambiaron muchas cosas, pero la violencia no. Y la violencia fue creciendo, creciendo, creciendo. Y bueno, si bien te estoy hablando de este estudio que fue en el 2009, a raíz de la pandemia es cuando nos sacó así las manos, de todo, esta violencia que ya se vivía en los hogares, que siempre se vivió, pero que bueno, ahora se volvió como descontrolada. La violencia estaba en las calles, la sacas de la hora de las calles, la metes a las casas y bueno, pues ahora se queda ahí adentro, ¿no? Y no era que las casas no existieran, sino que de alguna manera
al salir a la calle, al trabajo, con los amigos, o lo que sea, las amigas, bueno, pues como que fluía, ¿no? Entonces la temperatura estaba como media. Pero ahora con esto de que la cuarentena nos vino a traer, bueno, pues te deja toda esa situación en casa. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo se resuelve? Ahora, ¿este violentómetro y la violencia solamente es para mujeres? ¿Solamente existe la violencia en las mujeres? Y aquí que no. Eso es lo que me gusta de este violentómetro y cómo se va a ir adaptando. Si bien surge tratando de explicar y de entender cómo estaba haciendo este fenómeno y esta violencia de género, hoy estamos viendo que la violencia es de ambos lados, solo que las formas en cómo se violenta es distinta. Por cierto, te invito a que veas un video que subí ayer, te voy a dejar el enlace por aquí, de mi opinión sobre el juicio de Amber Heard y Johnny Depp. Justo a esto me refiero. La violencia está en ambas partes, en ambos bandos. Entonces, bueno, la violencia era una forma de vivir como los usos y costumbres. Y no, si bien no estaba así como que, ay, qué bueno que golpearon, pero no era, era algo como normal, digamos. Y fue una cosa de, pues, acostúmbrate, adáptate, no hagas nada, porque pues, tu marido se va a ir, te va a dejar, entonces aguántate. Sin embargo, bueno, pues con el tiempo las cosas van cambiando, y bueno, esta situación de la pandemia vino así como decir, oigan, ya basta de tanta violencia. Ahora, mucha atención estamos recibiendo a las mujeres, qué bueno, qué bueno. Y muchos espacios estamos ocupando a las mujeres, qué bueno también. Y faltan muchas cosas de mejorar en cuanto a sueldos y jerarquías y demás. Pero mi pregunta es, ¿y qué está pasando con los hombres? No voy a hacer víctimas a los hombres, ni a las mujeres las voy a hacer las villanas del cuento, no. Simplemente mi posición es, como sociedad, ¿qué estamos haciendo? Hablamos de equidad de género, pero ¿cómo? Porque la balanza se está ahora inclinando hacia un lado. Ahora las mujeres queremos más espacios, más atención, y fuera los hombres. ¿Y qué va a pasar con los hombres? Porque entonces la balanza va a ser, al rato va a venir la revancha. Nos quitaron, pues ahora cómo recuperamos esos espacios. Entonces va a ser así. ¿Qué va a pasar con esta sociedad? ¿Hacia dónde vamos a ir? Y bueno, entonces, este video y este violentómetro que sirva para entender tu contexto y también para poder empatizar con el contexto de otras personas. Y aquí te voy a compartir la se me va. Ahí está, ya salió. Bueno, aquí está el violentómetro y ese, bueno, si lo quieres, bueno, lo puedes buscar de cualquier forma buscas imágenes, buscas violentómetro y lo vas a encontrar. Si en algún momento requieres que yo te lo mande, mándame un mensaje a mi Instagram, donde me encuentras como yo.martaruiz, y con gusto te lo comparto. Bueno, aquí está el nivel. Y es como te decía, pues vas sabiendo de temperatura de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Y tenemos como si estuvieras en una temperatura de 36.1 grados, ¿no? Y vienen las bromas y dientes. Cuando yo te decía que esta violencia ha sido como tan normal, que han existido esos programas donde la gente se burla de otros como el recurso para hacer reír. Yo me acuerdo que yo veía a Paco Stanley, nunca me cayó bien, pero me acuerdo que lo vi varias veces y ese era el recurso, ¿no? Burlarse de la gente y con eso hacer reír. Y en muchos programas fue así. Incluso en algún momento yo lo comenté en un video de que fue la situación que vivió Will Smith. Lamentablemente, en mi opinión, Will Smith perdió terreno porque obviamente la acción estuvo mal,
Sin embargo, creo que la oportunidad hubiera sido perfecta si él hubiera ido de otra manera, con una actitud más tranquila, y nos hubiera, ahora sí que hecho caer en cuenta y hacernos conscientes de que esa forma de hacer reír, haciendo burla de la condición de salud de su esposa en ese momento, bueno, pues está mal. Sin embargo, bueno, el foco se nos fue en atender que Will Smith había tenido un ataque de ira, ¿no? Pero ahí está, ahí empieza. Y va subiendo esa violencia, ¿no? Conforme va subiendo el color, pues va cambiando, va subiendo la temperatura de acuerdo al color hasta llegar a situaciones muy graves, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí, vamos a subirlo más, porque no sé si lo alcanzas a ver tú. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, los chantajes, ¿sí? El engaño, la mentira. Aquí hay un aspecto importante, porque conforme va subiendo el tono, y lo vas a ver, en el caso de la violencia de género, se ha detectado que este punto, estos puntos rojos, y al llegar a estos puntos ya morados, que es el homicidio, que es el feminicidio, se ha detectado este violentómetro con mayor razón en el caso de los hombres. Los hombres usan mucho más la violencia física, pero no podemos dejar de lado a las mujeres. Las mujeres usan la violencia psicológica con mayor medida. Ahora, no es que sea una buena y una mala, finalmente está aquí dentro de la violencia, ¿no? Hacer burla, humillar a la gente, que en este caso sería la pareja, desde la ley de hierro, menospreciar, bueno, pues todo eso va afectando a la persona. Ahora, ¿cuáles son las causas? Y aquí es donde entra mi participación. Una de las causas que yo considero importantes son las emociones y peor, cómo manejarlas. Y en este caso particular, yo hablo de la emoción del miedo. Cuando yo te platicaba hace un momento de que antes era la costumbre de decir, bueno, pues si tu marido llegó enojado, aguántate, no le digas nada, no lo hagas enojar, o tenle la comida lista, la ropa, ¿no? Porque pues es el marido, y si no, pues se va a ir, entonces hay que tenerlo contento. Entonces, esa situación de no poder decir lo que realmente te estaba pasando y decir, oye, no me parece, porque a lo mejor estabas tú también trabajando en casa, las mujeres trabajaban en casa, y era como que, oye, ya limpié la casa, ya barrí, ya tropié, ya cuidé a los hijos y no tengo un espacio para descansar ni un momento, y llegas y tengo que hacer comida y de nuevo y demás, trabajar trastes y demás, bueno, pues toda esa situación de desigualdad, pues generaba ese miedo de poder decir para que no se fuera, ¿no? Y entonces como consecuencia venía la agresión. Eso ha sido durante muchos años, esta violencia no es nueva. Sin embargo, estamos viendo que esto se va desbordando. Y hay muchísimos aspectos que podríamos considerar, bueno, la impunidad, lo que lamentablemente nos ponen como ejemplo las autoridades, los mismos partidos políticos que se están peleando, y no solo de partido a partido, sino entre ellos mismos. Entonces, todo eso va generando una forma también de pensar de que, pues si se vale, ¿no? No pasa nada. Entonces, bueno, todo eso está provocando ahora que la sociedad siga cambiando. La sociedad constantemente está haciendo cambios. Te decía, antes las mujeres no votaban, ahora las mujeres votan. Antes las mujeres pues no iban a la escuela, y hoy, afortunadamente, cada vez más mujeres van a la universidad, y sobre todo que están ocupando espacios, por ejemplo, en las ciencias, que antes, bueno, pues se van a administración, a psicología, a las áreas sociales, ¿no? No por demeritar, por supuesto que no, sino que era como más común que a las áreas sociales. Pero ahora se van más a las ciencias exactas, ¿no? A las matemáticas, a la física, a la química. Entonces, bueno, cada vez las mujeres estamos ocupando espacios. Ahora, una parte interesante, también culturalmente, y lo platicaba yo en este video que te platico de Amber Heard y de Johnny Depp, que culturalmente a las mujeres se nos ha permitido manifestar nuestras emociones de alguna manera. Sí es más fácil que la mujer llore y que se consuele con otras amigas y le vaya a contar a la mamá,
aunque te digan aguántate, no te enojes, no le digas nada, bla, bla, pero pudiste sacar. En cambio, los hombres siempre los hemos tenido catalogados como son, es el proveedor, es el fuerte, el que no llora, el que tiene que ser valiente. Entonces, ¿qué pasa con esa emoción? Entonces, imagínate si en la pandemia no le dio miedo, ¿no? Pues quedarse sin trabajo y ahora, ¿cómo le hago para llevar el sustento a la casa si yo soy el proveedor? O la otra, si lo hemos catalogado solamente como el proveedor y le quitas el ser proveedor, ¿qué es? Yo he escuchado muchos comentarios de muchos hombres que esa es como la queja ahora. Bueno, no cuidamos a los hijos, porque ese trabajo, como sea, se lo quedaron las mujeres, ¿no? Se los asignamos, se los asignaron y por costumbre se quedó ahí. Pero ahora las mujeres siguen cuidando la casa, siguen alimentando a los hijos y ahora pues se van a trabajar, ahora son las proveedoras, ahora son las jefas de familia. Entonces, ¿qué les va a quedar a los hombres? Entonces, desde mi perspectiva, qué podría estar pasando? Bueno, pues ese miedo, ¿cómo lo saco? Con la agresión. Otro aspecto que yo también tocaba en este video que te comento es que a esto súmale drogas y alcohol y bueno, pues tienes un cóctel interesantísimo porque bueno, una gente alcoholizada, drogada, pues obviamente ni reacciona igual, ni piensa igual que una persona que está en sus 5 sentidos, ¿no? Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla para seguirte platicando. Listo, ya. Bueno, entonces, imagínate si muchos hombres que podemos decir, ay, pues no deberían de pensar eso, pues no, quizás no deberían de. ¿Qué pasa con esos hombres? ¿Hacia dónde sacan esa energía? Entonces, bueno, interviniendo y que sean los motivos de esta violencia, desde mi perspectiva. Yo decía, bueno, pues se mezcla con un poquito de enojo y un poquito más de enojo y otro poquito más de enojo y bueno, tienes ataques de ira, como lo que vimos. Los miedos, por ejemplo, que yo te voy a dejar y si no puedes visitar mi canal y busca la línea, la lista de reproducción donde hablo de los miedos más profundos. Y ahí te hablo de los miedos, puedes checar y con cuál te identificas, ¿no? Si es el miedo al abandono, el miedo a la humillación, el miedo a la injusticia. ¿Cuál es ese miedo que te mueve? El rechazo, ¿cuál es ese que te está moviendo? Y pensar que, bueno, si la otra persona está reaccionando como es violento, probablemente también tenga miedo de algo. Eso no quiere decir que, bueno, pues siéntate a platicar y a ver qué le pasa y atiéndalo. No. Si estás en una situación de peligro, pues es momento de tomar decisiones. Para eso sirve el violentómetro. Para que tú puedas decir, a ver, ya pasamos de una rayita de las bromas, ¿no? Hasta ahí nos quedamos, ya de ahí no avanza. Pero si de eso empieza el chantaje, si después empieza la prohibición de que ya no vas a ver a tu familia, ya no quiero que vayas a trabajar, no quiero que te vistas de esta manera, entonces ya está subiendo la temperatura. Es momento de empezar a tomar decisiones. Para eso sirve el violentamiento. Para eso es para que tomes medidas. ¿Y cómo lo vas a hacer? Trabajando el miedo. No hay de otra. Porque bien, lo he visto muchas veces. Muchas mujeres llegan, y ahorita que estoy hablando de este tema en particular de la violencia, llegan, se quejan, acusan, tiran lágrima y bueno, me hizo, me deshizo y demás. Perfecto. Estas son las opciones. ¿Qué quiere hacer? No, pues quiero resolverlo. Ok, ¿cómo? Atenderme y situación legal. Perfecto. Vamos a seguir. Al otro día tiene cita. No va. 3, 4 días y no va. Oiga, le llamas para hacerle seguimiento. No contesta, o no puede, o está muy ocupada, o simplemente decide, no voy a seguir. ¿Y qué tenemos de fondo? Otra vez el miedo. Miedo a, pues puede ser a que la situación sea más grave, o puede ser el miedo a que la abandone. Incluso yo te platico, te invito a que veas ese video del miedo al abandono,
porque me parece que es uno de los miedos más difíciles y donde, desde mi perspectiva, en mi opinión, donde más concentrado puede estar esta situación de la violencia, porque pega a las dos partes. Entonces, bueno, ¿qué te parece? Interesante, ¿verdad? Déjame tus comentarios y bueno, aprovecha para suscribirte a mi canal, a Gabano Radio, y síguenos porque esto cada vez se va poniendo más interesante. Y en esta semana además te voy a ir platicando sobre parejas tóxicas. Sí, ayer te dejé el de Amber Heard y de Johnny Depp y te voy a platicar de otras porque me parece que los artistas que sean figuras públicas pues de alguna manera quienes son seguidores, admiradores, pues es porque se reflejan de alguna manera, ¿no? Los imitan o tienen algo con lo que simpatizan. Entonces va a ser mucho más sencillo que puedas decir, ok, yo me identifico por esta situación. Entonces por eso vamos a hacer uso de las figuras públicas. Entonces, bueno, imagínate toda esa emoción cuando no se sabe manejar, bueno, pues es una bomba de tiempo y en algún momento esa energía tiene que salir. Durante la pandemia, pues no había dónde salir, porque no había partidos, no había salidas con los amigos, no había salida con las amigas, no había caminatas, no había cafecito. Y entonces, ¿dónde se concentraba? En casa. ¿Y qué nos han dado los estudios como resultado? Que la violencia genera violencia. Probablemente, pregúntale a tus papás, ay, no, perdón, ya regresé. Pregúntales si a ellos les tocó en casa que hubiera golpizas como formas de educarlos, ¿no? Se portó mal, hizo una travesura, fue grosero. Pues cinturonazo, con la cuchara, con la chancla famosa, con lo que había en la mano, pues era la forma como se educaba. En la escuela igual era reglazo. Y si no, pues nalgada, ¿no? Para que entendieran. Eso fue cambiando. Y hoy, bueno, pues la sociedad sigue pidiendo cambios y cambios. Lo importante es hacia dónde vamos. Vamos a crear un mundo aparte de mujeres, como en el metro, mujeres de un lado y hombres de otro, mujeres en una línea del estado, de una parte del país y los hombres en otra. El mundo va a estar dividido en una parte del norte para los hombres y el sur para las mujeres o al revés. ¿Cómo vamos a vivir? O aquellas mujeres que dicen, no, fuera hombres, los hombres no sirven para nada, en un mundo aparte, y las mujeres que dicen, no, pues yo sí creo que los hombres son necesarios como nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, esa es la parte que vamos a ir trabajando. Lo importante es entender que el miedo hay que trabajar, porque si tú no te sientes segura y no te sientes con la confianza para poner límites, para poner un alto, ese violentómetro lo vas a ver cómo va a ir subiendo, hasta tener desenlaces fatales como el de Ingrid Escamilla, que por cierto también hice un video sobre ese asunto, y ahí toco esos miedos. Entonces, es importante que bajes ese violentómetro y lo tengas, así como cuando hay termómetros para checar la temperatura ambiental, ponlo ahí, márcalo, tengo al tenlo ahí en la puerta, mícalo para que tú puedas estar monitoreando cómo está tu situación. Y en el momento que tú veas algo, ahora sí que patitas para qué las quiero, pues alguien tiene que salvarse para contar la historia. Bueno, déjame tus comentarios y sobre todo dime, ¿tú qué piensas? ¿Crees que este violentómetro representa y puede ser utilizado para la violencia en ambas partes, entre hombres y mujeres? ¿O solamente debemos dejarlo como fue diseñado originalmente, que fue para representar y medir la violencia de género? Déjame tus comentarios. Y bueno, recuerda suscribirte a nuestros canales, a Marta Ruiz, a Gabano Radio. Y bueno, pues regálame un like y compártelo, porque esto nos sirve a todos. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Adiós.